Mis hermanos, hemos estado viendo el tema "La iglesia adora conforme a la palabra de Dios". Y miramos un primer punto que titulamos "Sostener lo que históricamente la iglesia ha entendido". Empezamos hablando de no decir "yo creo en sola escritura", sino que va más allá. Hay que creer lo que históricamente la iglesia ha entendido por sola escritura. Y dábamos un ejemplo muy sencillo. Y decíamos que si le preguntáramos a alguien qué piensa o qué cree de la Trinidad, y la persona empieza a explicar que Dios algunas veces actúa como Padre, otras veces actúa como Hijo, otras veces actúa como Espíritu Santo, le decíamos o le explicábamos a esa persona que ese no es el concepto de la Trinidad histórica. Ese no es. Aunque use correctamente la palabra Trinidad, aunque use correctamente estas palabras teológicas, decíamos que estas palabras teológicas tienen una historia, tienen un contenido cargado, tienen unos límites claros. Y no podemos definir estas palabras y estos conceptos a nuestra manera. Y dábamos el ejemplo de un niño. Si a un niño le decimos o le preguntáramos, ¿qué es eso? Y el niño dice, eso es una bicicleta. Pero el niño está señalando un vehículo. Usa la palabra correcta, la palabra bicicleta. El objeto, pues, está claro. Y puede que lo diga con toda seguridad, eso es un vehículo. Pero el niño está equivocado porque no entiende bien el concepto de bicicleta. Así pasa con las palabras teológicas. No basta con decirlas bien, pronunciarlas bien. Puede decir usted en latín escritura, sola escritura, y decirlo todo en latín. Pero es necesario entender el trasfondo histórico correcto de estas palabras. Y decíamos también que no basta con afirmar, creer, decir o simplemente decir, creo en el principio regulador de la adoración, y a la vez tener pensamientos donde diga, bueno, ¿por qué no hacemos esto dentro del culto? Y es creativo, porque puede ser útil, porque puede ser práctico, porque puede inventarse distintas razones. En realidad, la persona no está adoptando el principio regulador, sino está inclinado al principio normativo que hemos venido explicando. Entonces, las palabras teológicas no son simplemente etiquetas vacías, no. No son expresiones que están libres de contenido, claro que no. Estas palabras teológicas tienen años, siglos de reflexión serio, de debate. Tienen una precisión doctrinal que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia. También decíamos que estas palabras y estos términos deben ser utilizados con todo rigor, porque tienen un contenido doctrinal que nos ayudan a desarrollarnos en nuestra fe. No basta con decir el término correcto, es necesario que entendamos y sostengamos lo que realmente significa. Y repasando este primer punto, se me vino a la memoria un ejemplo. Estas palabras teológicas son como una caja de herramientas. Una caja de herramientas que las debe manejar una persona experta que sabe manejar cada una de estas herramientas, porque cada herramienta tiene una función específica y ha sido diseñada para usarse de manera correcta. Es como si alguien tomara una herramienta adecuada, por ejemplo, un destornillador, pero decide usar este destornillador como martillo,
pensando que así hará tal vez un mejor trabajo. En realidad, esta persona puede dañar el objeto en vez de arreglarlo. De la misma manera, cuando una persona toma un concepto teológico correcto, pero no lo entiende de la manera como fue desarrollado, no lo entiende con el contenido con el que ese concepto llegó a afianzarse, pues la persona no es que esté mejorando la doctrina, la está deformando, porque la está usando de manera inapropiada, usa la herramienta de manera inapropiada. Entonces, mis hermanos, estos términos tienen límites claros, no podemos traspasarlos, necesitamos entenderlos con toda claridad y no podemos incluirle a estos términos lo que a mí me parece, lo que a mí me gustaría. Debemos respetar estos límites, mantenerlos tal cual como nos han sido entregados, porque detrás tiene mucho debate, tiene mucho análisis a la luz de las Escrituras. No es simplemente un descuido usar estos términos con un entendimiento inadecuado. Es una irresponsabilidad por parte de nosotros como creyentes. Necesitamos entender qué cree la iglesia, qué creemos nosotros como Iglesia Bautista Gracia Soberana. No la podemos redefinir. También vimos en ese primer punto o dábamos otro ejemplo, o creo que este ejemplo no lo alcancé a dar por el tiempo. Hay personas que dicen, yo creo en la confesión de 1689, mejor dicho, la confesión, yo ya me la he leído, la creo, estoy de acuerdo, perfecto, la acepto completamente. Y afirma con convicción cada punto de la confesión. Pero esta persona en la práctica se ausenta el domingo sin ninguna causa válida. Esta persona dedica ese día o gran parte de ese día a sus asuntos personales o los dedica a su recreación, pero no lo aparta para la adoración pública. Esta persona lo dedica a otras cosas. Pues aquella persona ha perdido el contenido real de lo que da a entender guardar el día del Señor. La Asamblea General Bautista en 1689 muestra que la iglesia no trató el tema del día de reposo de manera superficial. Esta asamblea tomó un tiempo considerable para debatir cuidadosamente qué dice la Biblia acerca del reposo cristiano. No fue simplemente que haya copiado de otras confesiones y la haya incorporado a la confesión bautista. No, tras de eso hubo bastante análisis a la luz de la palabra de Dios y poder entender por qué debemos observar el día del Señor. Finalmente, esta asamblea concluyó afirmativamente que los cristianos sí deben guardar el día del Señor, sí deben guardar el primer día de la semana. Lo debe guardar y dedicarlo al culto público, al culto privado a Dios. Y se basan en los hechos de la resurrección de Cristo, las prácticas apostólicas, y hay bastante evidencia a la luz de las Escrituras por qué se llegó a confesar y a conceptualizar que debemos los cristianos guardar el día del Señor. En ese proceso no solamente resolvieron una cuestión práctica, sino que definieron una doctrina que quedaría registrada para futuras generaciones. Y han pasado los años y hoy precisamente estamos nuevamente tocando el tema de la confesión bautista, de este punto exactamente.
Miremos el capítulo 22, el párrafo 7 de la confesión, y miremos qué se concluyó después de todos esos debates históricos profundos. Quien tenga la confesión puede leerla, capítulo 22, párrafo 7. Capítulo 22, párrafo 7. Sí, adelante, mi hermana. Gracias, mi hermana. Entonces, mis hermanos, decimos que somos una iglesia confesional. Decimos adherirnos. Es importante que usted entienda que la palabra de Dios enseña que debemos guardar el día del Señor. No podemos ser como hablar por hablar. No, sí, yo creo en la confesión, guardo el día del Señor, pero no entiende el contenido o el alcance que tiene confesar eso. ¿Qué cosas debemos evitar? Debemos evitar añadir al concepto teológico reglas personales que, aunque nos parezcan bien intencionadas, o como decimos los abogados, con apariencia de buen derecho, pero que no han sido establecidas por la Escritura ni por la enseñanza histórica de la iglesia, porque al hacerlo eso va a conducir a una postura legalista. Cuando alguien impone como obligatorias prácticas que no ha mandado, está ampliando indebidamente el contenido de estas verdades y atando la conciencia donde Dios la ha dejado libre. Así que debemos conocer muy bien qué nos dice la palabra de Dios, qué cree la iglesia, qué enseña la palabra de Dios. En el segundo punto vimos el principio regulador, un desarrollo a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Alguien recuerda que hablamos de ese punto? El principio regulador, un desarrollo a lo largo de la historia. Hablamos algo del siglo XVI, de la Edad Media. Hablamos algo de las prácticas que tenía la iglesia, un debate que se desarrolló allí. ¿Recuerdan algo? ¿Sí? ¿Alguien que quiera? También lo vimos. Se consolidó más el desarrollo del principio regulador. Pero hablamos que Lutero empezó hablando algo, ¿recuerdan? ¿Que lo vimos? Tenía una postura un poco más flexible, ¿sí? ¿Recuerdan? Exactamente. Y luego miramos un salto hacia Calvino,
para no repetir toda la historia. ¿Recuerdan que Calvino desarrolló un poco más el concepto? Y luego empezamos a hablar de los puritanos y la controversia con los anglicanos, y miramos los artículos que tenían los anglicanos, y al leerlo, que se lo vuelvo a leer nuevamente, el artículo 20 de la Iglesia anglicana dice: la Iglesia tiene poder para decretar los ritos o ceremonias, así como autoridad en las controversias de la fe. Y sin embargo, no es legítimo que la Iglesia ordene cualquier cosa contraria a la palabra escrita de Dios, ni que expanda una parte de la Escritura que pueda resultar repugnante a otra. Y continúa el artículo. Pero lo que queríamos destacar allí es que deja abierta la posibilidad, son más flexibles, apuntan más al principio normativo. Podemos incluirle cosas al culto, es lo que ellos dicen, desde que no pongamos o hagamos algo en contra de las Escrituras, que es diferente al principio regulador. Y luego llegamos a que el principio regulador que nace en la Reforma, todos sus debates se afinaron y quedaron consolidados en la Confesión, en el capítulo 22, párrafo 1, que lo leímos, y voy a leer solamente un fragmento. En la segunda parte dice: pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Aquí fue donde quedamos en la última oportunidad. ¿Cierto, mis hermanos? Vale, entonces, el principio normativo afirma que el culto puede incluirse todo aquello que no esté prohibido en la Escritura. Por tanto, permite como si la Iglesia pudiera introducir prácticas de tal manera que no contradiga la palabra de Dios, contrario a lo que hemos dicho del principio regulador. Sostiene que la adoración solo debe hacerse aquello que Dios ha ordenado en su palabra, que excluye pues todo elemento que no esté en las Escrituras. Entonces, mis hermanos, hay que hacer clara esta diferencia. Ambos principios interpretan el silencio de la Escritura y lo interpretan de manera diferente. Unos permiten y otros dicen no, el límite es lo que la palabra ha dicho. Así que el contraste es práctico y es un contraste bastante importante porque es un contraste teológico. Hacemos lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios es nuestra autoridad. La Iglesia puede determinar algunos aspectos, pero en cuanto al culto, es tal cual como Dios lo ha ordenado, y allí están los límites. El principio regulador busca preservar la pureza del culto. Eso busca el principio regulador, de tal manera que sometamos todos los detalles a la palabra de Dios, a las Escrituras, mientras que el principio normativo da un margen mayor, da espacio a la iniciativa humana. Los hombres pueden decir, me parece, yo creo, todo ese pragmatismo que hoy en día es muy común. Por un momento, imaginemos que un gran arquitecto diseña un edificio perfecto. El arquitecto ha establecido todos los detalles, ha establecido las medidas exactas, los materiales que se deben utilizar, y el detalle ha sido cuidadosamente señalado y especificado por parte de este arquitecto. Pero ahora imaginemos que el constructor
recibe ese plano. Pero el constructor dice, voy a seguir el diseño. Claro que lo voy a seguir, pero me parece a mí que aquí podemos hacer una gran ventana, una ventana bien bella, una ventana donde entre más luz. Y quizás haga allí una pared, pero esa pared la decore de esta y aquella manera. Cambia algunos materiales, dice, bueno, voy a poner un material un poco más liviano, un poco más de punto económico, con las mismas utilidades. Pareciera que no está mal, pareciera que todo apuntara a algo bueno, pero ya no es el diseño original del arquitecto. La pregunta es, ¿sigue siendo el edificio del arquitecto? ¿O ahora es una mezcla entre el diseño y la creatividad del constructor? Sí, pasó a hacer eso. El diseño le fue entregado, pero el constructor fue creativo. Esto mismo ocurre con la adoración. Dios no solamente nos dijo cómo debemos adorarlo, nos mostró cómo Él quiere ser adorado. Su palabra fue clara y nos ha mostrado cómo Él quiere recibir esa adoración. La adoración es como ese edificio. Dios es el arquitecto quien ha planeado este tiempo de adoración. Su palabra es el plano. Aquí está el plano de cómo debemos seguirlo, cómo debemos adorarlo. Y la iglesia es el constructor. La iglesia actúa como el constructor de esta adoración. Debemos seguir ese plano tal cual como nos ha sido entregado. Pero aquí está la pregunta. ¿Construimos exactamente según este diseño? ¿Construimos desde este diseño? ¿La adoración que usted está ofreciendo es construida desde este diseño? ¿Es conforme a la palabra de Dios? ¿O tal vez usted le ha añadido algo que pareciera bueno, pero ya dijimos que es una adoración diferente? Debemos adorar como la palabra de Dios nos enseña. Por eso aquí en la iglesia adoramos como adoramos y nuestros cultos son así. Y escuchamos muchas veces de algunas personas no malintencionadas: ¿y por qué no le hacen esto al culto? ¿Y por qué no adicionan esto? Pues hay que contestarle con toda amabilidad: querido amigo, querida amiga, querido hermano, no porque la palabra de Dios no lo ordena. Nuestros cultos son así porque queremos ser solemnes, lo más solemnes, y ser lo más ceñidos a lo que la palabra de Dios nos dice de cómo debemos adorarlo. Permítame aquí una aplicación. Y empezando con una pregunta: ¿estamos empleados en adorar verdaderamente a Dios? Imaginemos por un momento dos escenarios diferentes. Una iglesia donde todo está preparado, tienen una gran banda, instrumentos, luces, tienen voces afinadas, ya calentaron, y son voces de todas las calidades, un ambiente impresionante. Y muchos llegan y dicen: oh, aquí sí va a haber adoración, aquí sí va a haber adoración. Pero ahora miremos esta otra escena. Algunos recuerdan a Richard Wurmbrand, un hombre que fue encarcelado y fue torturado por predicar el evangelio. Él en la prisión fue golpeado, fue encadenado, fue maltratado terriblemente. Pero él en la prisión, en medio de su sufrimiento, empezaba a cantar a Dios. Y sus cadenas
fueron sus instrumentos. El sonido de las cadenas chocando fue su música. No había un escenario, no había tecnología, tampoco había un gran coro. Pero ¿qué había? Había un corazón rendido en la presencia de Dios, con una fe viva, adorando profundamente a Dios, porque sabía que ha recibido de Dios. Eso es adoración. Eso es adoración a Dios. Este contraste nos enseña que la verdadera adoración no depende de instrumentos ni de grandes voces, sino de un corazón que honra a Dios conforme a su voluntad. Puede haber lugares llenos de sonido, pero vacíos de verdadera devoción. Y otros como esa celda oscura, donde hay una adoración genuina, porque nace de la fe, nace de la obediencia, nace del amor. La adoración no se mide por lo externo, sino por la respuesta de la redención operada en el corazón de la persona. Y aquí permítame hacer otra aplicación para los directores de culto y también para la iglesia. Debemos entender que el culto es un tiempo de gran solemnidad. Debe llevarnos a reflexionar que no es un espacio para la creatividad. El culto no es un espacio para la creatividad, para la innovación o para las preferencias. Para eso no es el tiempo del culto. Y mucho menos, hablando con nuestros hermanos directores, mucho menos para ser graciosos. El culto debe ser solemne. El culto debe gozar de toda solemnidad. Debe ser cuidadosamente preservado por la iglesia. Debemos evitar interrumpir con informalidades. Debemos evitar interrumpir el tiempo del culto con actitudes que no vienen a la solemnidad, al culto a Dios, que no corresponde a eso. No se trata simplemente de ser formalistas. Lejos esté eso de nosotros. Debe ser un tiempo en el que nos estamos empleando a fondo con todo el corazón. Quiero ser solemne para Dios porque es a Dios a quien vamos a cantar, es la palabra de Dios la que vamos a escuchar, la que vamos a leer, es a Dios a quien vamos a dirigir nuestra oración. Es un momento tanto de los directores de culto como de la iglesia, es un momento de obediencia a Dios, es un momento de reverencia a Dios, es un momento de sumisión a la palabra de Dios. Si ustedes se han dado cuenta, unos 5 minutos antes de empezar el culto, el director de culto solicita con solemnidad, con amabilidad, con fraternidad a los sugieres que por favor informen a la iglesia que ya vamos a dar inicio al servicio. ¿Y la congregación qué debe hacer? Responder con la misma actitud de solemnidad, responder con la misma actitud siguiendo las indicaciones de los sugieres, porque de esta manera todos como iglesia estamos trabajando juntos para mantener el orden y la solemnidad que merece el culto. Debemos tener en cuenta que todos aquí participamos de manera activa en el culto, con una disposición sincera delante de Dios. Tercer punto, Dios no regula todas las áreas de la misma manera. Me explico. Cuando decimos que Dios no regula
todas las áreas de la vida de la misma manera. Estamos diciendo que en los asuntos cotidianos, como en el trabajo, como en la familia, o cualquier decisión práctica que usted toma en su vida, Dios ha dado principios generales en la palabra. Nos permite actuar con cierta libertad dentro de los límites que la palabra de Dios nos ha dado. Pero no tenemos instrucciones detalladas de cada situación. Eso sí, no lo tenemos. Pero la adoración ocurre algo completamente distinto. En la adoración, Dios sí ha sido muy específico, restrictivo, no dejando espacio al hombre para que el hombre actúe conforme a su propio criterio o actúe conforme a su creatividad. El principio regulador enseña que mientras en la vida común hay libertades guiadas por principios, en la adoración se requiere una obediencia estricta a la palabra de Dios. Pues se trata de una esfera ya definida por la voluntad revelada de Dios. Permítame un ejemplo. Pensemos por un momento si nuestra vida estuviera regulada como está regulada la adoración. Entonces usted tiene todo regulado, la hora en que usted debe levantarse, cómo debe ser su desayuno, las instrucciones exactas de cada detalle del día. Que usted tenga claro qué debe desayunar, almorzar, cenar, cuál es la ropa que usted debe usar, cuáles son las palabras que usted debe emplear en su trabajo, que usted tenga todas las conversaciones ya descritas, organizadas. No hay espacio a que usted sea creativo. No tiene derecho a ejercer criterio. Todo está definido. No hay margen de libertad. Pues es irrisorio. Así Dios no hizo al hombre. Él nos dio una libertad para que nos movamos conforme a sus principios. Pero este ejemplo lo hago para poder separar la adoración. La adoración sí ha sido regulada por Dios. Cada detalle. Y cada detalle debe hacerse con toda solemnidad. Dijimos, Dios no ha querido que la vida funcione así. En los asuntos cotidianos nos da principios generales, sabiduría para que podamos actuar. La adoración ha sido regulada de manera más precisa. Mientras la vida diaria incluye una libertad responsable, el culto a Dios exige una obediencia estricta. Algunas iglesias, en algunos lugares, se observa la tendencia preocupante en la que los líderes buscan regular la vida de los creyentes, así como se regula la adoración, y buscan que funcionen como relojitos. ¿Qué carrera debe estudiar? ¿Qué vehículo debe comprar? ¿Qué color debe ser el carro de su vehículo? Y le organizan todos los detalles, hasta la vida personal le quiere organizar todos los detalles. Y llegan a un punto más grave, que es hasta con quién debería casarse. Este tipo de control va más allá de la enseñanza bíblica. Dios no ha establecido una regulación detallada para todas las áreas. Nos ha dado principios para que como iglesia los apliquemos con toda sabiduría y toda responsabilidad personal. Cuando se sobrepasa ese límite, se corre un riesgo muy grande, y es sustituir la guía de la palabra de Dios por la imposición humana. Así que, mis queridos hermanos, tenemos un gran reto, y es esforzarnos en ser más solemnes en el culto, más solemnes, honrar a Dios de manera
más solemne, involucrando el corazón en cada parte del culto. Y ahora que vamos a tener nuestro culto a Dios, pidámosle al Señor que nos dé ese espíritu y que podamos emplearnos todos como iglesia a fondo en la adoración a Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra guía a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por esa dirección. Gracias, Padre, por tu Espíritu. Gracias por vivificar a tu pueblo, por abrir los oídos de tu pueblo, por dar nuevos corazones, corazones sensibles que quieren agradarte. Te pedimos que nos des corazones solemnes y que te glorifiquen, Señor, en cada tiempo. Ayúdanos, Señor, como iglesia, para que cada vez más podamos mejorar en nuestra adoración a ti. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.